Hola, amante sobrenatural. Soy el viajero. Bienvenido a la boda roja, una celebración de elegancia inquebrantable, hasta que el cristal del brindis estalla en pesadilla. ¿Te atreverías a brindar con sombras que ocultan colmillos en lugar de sonrisas? Ponte tus auriculares, sube el volumen y prepárate para sumergirte en una historia donde cada palabra es un escalofrío. En nuestro mundo existen secretos tan profundos que muy pocas personas han tenido el valor de mirar de frente. Esta noche exploraremos uno de esos misterios, una boda de ensueño en la que el eco de las risas se disolvió en un silencio eterno. Antes de adentrarnos en el relato, quiero que dejes en los comentarios la frase «Que mi brindis no sea mi perdición». Con ese simple gesto ayudas al canal a crecer y a llegar hasta otros curiosos de lo oculto. No olvides regalar un like. Cada pulgar hacia arriba es una recomendación silenciosa que invita a más valientes a descubrir este enigma. Si ya sientes el corazón latiendo con fuerza, respira hondo, acomódate y acompáñame. La boda roja comienza ahora. El gran salón de baile se alzaba ante mis ojos como un santuario de lujo clandestino. Los ventanales de cristal ahumado dejaban filtrar la luz de la luna, dibujando sombras danzantes sobre las paredes revestidas de damasco rojo. Bajo inmensos candelabros de cristales tallados, mesas ovaladas se extendían ordenadamente, vestidas con manteles color nacarado y cubertería de plata pulida hasta el último detalle. En el aire flotaba un sutil aroma a rosas oscuras mezcladas con incienso, un olor tan embriagador como inquietante, que prometía deleite y misterio a partes iguales. Cada elemento del escenario había sido escogido para evocar una elegancia clásica, ajena a cualquier atisbo de irregularidad, aunque mi instinto me urgía a sospechar que aquella perfección guardaba un secreto más antiguo que el mármol que cubría el suelo. Los invitados comenzaron a llegar sin prisa, deslizándose entre columnas jónicas con una compostura digna de espectadores en un teatro de máscaras. Hombres enfundados en frac y puños de seda se saludaban con reverencias mesuradas, mientras las mujeres exhibían vestidos largos de tafetán y encaje, adornados con broches de coral y pendientes de ónix y perlas. Sus pasos eran tan ceremoniales como el compás de un reloj de péndulo, y hablaban en susurros como si temieran perturbar un pacto tácito. Tras cada saludo, cruzaban flojas miradas de curiosidad que observaban cada detalle de esa fastuosa velada. Parecía una reunión de espíritus ancestrales que celebraban un rito antes de trascender al umbral de lo mortal. Yo estaba camuflado entre las sombras de un balcón superior, sosteniendo mi vieja cámara de placas con cuidado reverencial. No era el fotógrafo oficial. Esa labor la desempeñaban unos profesionales impasibles tras cada flash. Sin embargo, aquella noche sentí la pulsión de registrar la verdad velada, de inmortalizar en película las facetas que nadie más quería descubrir. Desde mi atalaya, observaba cómo los camareros, impecables, depositaban bandejas con canapés de foie y puntos de sorbete de champán, cada uno con un toque escarlata que insinuaba ingredientes prohibidos. El perverso arte de aquella mise-en-scène se desplegaba lentamente ante mis ojos, y mi mente retrataba cada escena antes de que ninguna otra alma
supiera siquiera que yo existía. Al fondo del salón, los novios surgieron tras un tupido telón de terciopelo negro, avanzando envueltos en un aura de aristocracia antinatural. El novio lucía un chaleco bordado con filigranas rojas y negras, mientras la novia, impecable, vestía un vestido blanco roto tan impecable que semejaba tejido lunar. Sus rostros eran la quinta esencia de la belleza, con rasgos tallados en piedra y perfección geométrica que desafiaba la lógica. Pero cuando la luz de los candelabros acarició sus semblantes por primera vez, atisbé algo desestabilizador. Sus colmillos, delicados y pulidos, asomaron tras sus labios como cuchillas de marfil perfecto. Aquella revelación fue un latigazo de horror en mis venas, pero mantuve el pulso firme mientras ajustaba el foco. Los invitados, ajenos a mi descubrimiento, rodearon a los recién casados con copas de cristal, donde se vertió un líquido claramente rojo, más denso que el vino. La multitud alzó las copas sin dudar, chocándolas en un choque que sonó como campanas de un funeral. A mi lado, el aire se espesó. Mi respiración se hizo ruidosa de tanto contenerla. En mi visor, cada rostro reflejaba un placer febril, una entrega absoluta. Nadie retrocedió, nadie vaciló. Era como si la sangre que llenaba esas copas tuviera el poder de enajenar voluntades y disolver la prudencia humana. Ante mis ojos, el novio alzó su copa con un gesto ceremonioso. La novia, a su lado, entornó los párpados en una sonrisa siniestra antes de beber un sorbo que escarchó sus labios de un rojo vivo, casi incandescente. Sus colmillos brillaron bajo las luces y el murmullo del brindis se tornó un cántico gutural que retumbaba en mi cráneo. Intenté quedarme inmóvil, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era simplemente una celebración, era un ritual nocturno en el que la sangre, lejos de ser un símbolo, se revelaba como la clave de un destino imposible de eludir. Con cada trago, los rostros del gentío se tornaban pálidos, las sonrisas se congelaban en aire denso y el salón pareció transformarse en un anfiteatro de sombras vivientes. Mis dedos temblaban sobre el obturador. Sabía que estaba documentando algo que trascendía la intriga y rozaba el abismo. Justo antes de que mis ojos se desviaran hacia el último instante previo al fatídico golpe del cristal contra cristal, comprendí que aquel brindis sellaría el destino de todos los presentes. Y entonces, chirriando como un lamento, el ruido subió en volumen. El choque comenzó. El estruendo agudo del choque de cristal resonó tan fuerte que sentí cómo vibraba hasta el centro de mi cráneo. El brindis, aquel cántico abrupto, se quebró en 1000 fragmentos, mientras las copas volaban en un arco letal y caían transformando la alfombra en un mosaico de astillas brillantes. Pero el sonido que siguió no fue el de cristales rotos, sino un silencio absoluto, un vacío ensordecedor que absorbió hasta el más leve suspiro. Fue en ese instante cuando comprendí que el tiempo mismo había detenido su aliento. Al volver mi mirada al salón, me quedé perplejo ante el cuadro espectral que surgía de la penumbra. Los invitados habían desaparecido. No había rastros de arrugas en las chaquetas, ni volúmenes en las faldas. El aire llevaba un olor acre a ozono y a metal
como si el mismo ambiente se hubiera vaciado de vida para llenarse de la presencia de lo desconocido. Intenté enfocar con mi cámara, pero el visor me devolvía un mar de sombras estáticas. Las mesas, las sillas, los platos intactos, todo permanecía inerte, salvo las manchas rojizas que se extendían desde las copas caídas hasta el límite del escenario principal, como si un torrente invisible hubiese arrastrado a los presentes sin dejar rastro. La primera ola de pánico me subió por el cuello, helada. En un impulso, descendí las escaleras de mármol, cada peldaño resonando bajo mis botas como un adiós dolorido. Al pisar la última grada, el silencio me acorraló de nuevo. Solo el eco de mis pasos respondía a mi presencia. Comencé a recorrer los pasillos adyacentes, aquellos pasillos escarlata tapizados con alfombras persas y flanqueados por antorchas cuyas llamas oscilaban sin viento, proyectando sombras inusuales en los muros. Cada puerta estaba entornada, sin vida más allá de los umbrales. El zumbido antiguo de la electricidad solo titilaba en los candelabros, como un recordatorio de que la noche aún reinaba. A mi lado, la cámara siguió disparándose de manera automática, capturando lo imposible. En una de las instantáneas se veía una hilera de sillas vacías de las que colgaban manteles ensangrentados. En otra, la carroza nupcial, un carruaje dorado de corte renacentista, se hallaba a medio adorno, con guirnaldas de rosas negras marchitas. El pulso me temblaba con cada flash no solicitado. Noté, entonces, un leve rastro de pisadas sobre la alfombra. Huellas oscuras, como si unas suelas hubiesen liberado gotas de sangre aún fresca. Las seguí, con el corazón rebasado de alarma, notando que la temperatura bajaba con cada paso. Salí a un patio interior donde, bajo una cúpula celeste, rostros antiguos y estatuas de mármol custodiaban la escena. Las huellas continuaban hasta una fuente de travertino donde el agua apenas goteaba, teñida de un rojo profundo, casi púrpura. Un murmullo sordo parecía emanar de ese estanque funerario. Me agaché y con la cámara listada al hombro, levanté una gota en la punta de mi dedo. Eran restos de sangre coagular, tan fría que quemaba como el hielo. Tras una inhalación temblorosa, giré la cabeza y la vi, la novia. Allí estaba, erguida junto a la fuente. Su vestido lunar chorreaba como si ella fuera el manantial mismo de aquella sangre impía. Su mirada, sin embargo, no se posaba en mí, sino en el reflejo líquido que danzaba al unísono con sus párpados. A su lado, el novio se inclinaba lentamente, bebiendo directamente de la fuente como si fuera el cáliz más puro. Cada sorbo se correspondía con un estremecimiento casi humano de su rostro perfecto, mientras sus colmillos se prolongaban más allá de lo anatómico, afilados como dagas. No habían notado mi presencia, pero yo comprendí que aquel era el verdadero banquete. Quise retroceder, huir de ese cuadro infernal, pero la tierra pareció abrirse bajo mis pies. Fue entonces cuando descubrí, grabado en el pedestal de la fuente, un símbolo tallado, 2 anillos entrelazados, cruzados por una daga. Bajo él, unas palabras en latín primitivo: sanguine nuptial coniungimur aeternum. Con el enlace nupcial sanguíneo nos unimos para la eternidad. El peso de la inscripción me empujó contra la pared de piedra. Comprendí, con horror gélido, que aquello no había sido un engaño.
Los invitados habían aceptado ser ofrenda, convirtiéndose en el festín que sellaría a los recién casados en un vínculo que trascendía la humanidad. El murmullo en la fuente creció, adoptó forma de susurro dolorido, como la súplica de cientos de voces silenciadas. La novia se incorporó, quebró el hechizo de su trance y alzó la vista. Sus ojos, negros como el abismo, se centraron en mí. En su pupila relucieron con orgullo esas copas vacías de las que había bebido. Aquella mirada fue un desafío. Mi existencia era un testimonio, un peligroso secreto que ahora resonaba en cada losa de aquel recinto maldito. Y mientras el novio soltaba un suspiro que sonaba a carcajada, comprendí que no habría marcha atrás. Mi única elección era seguir adelante, narrar lo que nadie más se atrevía a contar, o convertirme en parte de la leyenda eterna de la boda roja. Con la cámara colgando de mi hombro, mis dedos entumecidos apretaron el gatillo por última vez. Sabía que lo que registraría en los próximos pasillos cambiaría para siempre mi destino. Me adentré en la penumbra, dispuesto a descubrir hasta dónde se extendía el festín de la eternidad, pero también consciente de que la mayoría de las almas que allí vivían jamás podrían escapar. La puerta de roble que se alzó ante mis manos rechinó con un gemido antinatural cuando la empujé. Del otro lado, un corredor estrecho se hundía en la oscuridad, apenas iluminado por antorchas murmurantes que delineaban las grietas de las paredes cubiertas de tapices carmesíes. El aire fuegoso, cargado de humedad, y un olor a putrefacción apenas perceptible me envolvió al primer paso. Mis botas resonaron contra los adoquines irregulares, como si esos muros quisieran advertirme: este sendero no es para los vivos. Pero mi pulso se mantuvo firme. Tenía la cámara al cuello y la determinación de un testigo que no retrocede ante lo prohibido. Cada flama temblorosa proyectaba sombras semejantes a figuras humanas contorsionándose. Un murmullo sordo, parecido a un lamento colectivo, fluía desde algún punto impreciso. Descendí unos peldaños gastados hasta llegar a una bifurcación en forma de I. A la derecha, un pasillo salpicado de manchas oscuras que relucían con un brillo húmedo. A la izquierda, una galería de puertas pequeñas, numeradas con hierro forjado, cuyos marcos estaban ennegrecidos por algo que parecía sangre vieja. Sentí un estremecimiento gélido. Allí abajo, la boda roja ampliaba su festín entre criptas clandestinas y aposentos sellados. Mi instinto me empujó primero hacia las puertas numeradas. La primera se abrió con un empujón ligero. Dentro, una habitación diminuta en penumbra albergaba un solo diván de terciopelo raído. Sobre él, vi una figura encapuchada, tendida boca arriba. La capucha había caído al suelo, revelando el rostro de un anciano de rasgos adictos, con ojos apagados y labios cosidos con hilo negro. Un hilo de sangre empañaba sus mejillas. Un silencio mortal se cernía sobre su cadáver. Instintivamente alcé la cámara. El flash reventó como un estallido mínimo, dibujando su rostro en un instante inmóvil. El cráneo yacía abierto por un orificio circular, como si le hubieran extraído algo. Lo que fuera, su ausencia se respiraba en el aire. Mi piel se erizó. Cerré aquella puerta y seguí adelante, con el pulso martillando la sien. Cada habitación daba cuenta de un destino atrofiado.
una joven con la garganta desgarrada y un crucifijo de plata entre las manos, un hombre adulto arrodillado, sus pies atados a las patas de una mesa, con costillas expuestas y un trozo de pergamino clavado en el pecho, cubierto de escritura ilegible. Tomé fotografías de cada escena, estremecido por el contraste entre la disposición casi ceremonial de los cuerpos y la violencia implícita en sus heridas. No solo había muerte, existía una coreografía siniestra, un rito de destrucción que convertía cada cámara funeraria en un acto de adoración macabra. De repente, escuché un crujido agudo tras mí. Giré con la rapidez de un depredador asustado. Al final del pasillo, la bifurcación en Milletreux parecía haberse transformado en un solo túnel. La opción de la derecha había desaparecido. El rostro de la bifurcación izquierda se había extendido, como si las paredes se hubieran fundido. El murmullo se alzó con un ritmo más vivo, como el palpitar de un corazón enfermo. Mi respiración se volvió veloz, pero no me detuve. Avancé, sabiendo que cada paso podría acercarme a la misma trampa que había consumido a los invitados de la boda roja. El corredor se estrechó hasta convertirse en un respiradero. Debajo del dintel, una cortina de cadenas oxidadas descendía ante mis rodillas. Al pasar, las cadenas tintinearon con un eco lúgubre. Dentro, un pozo central se abría en la penumbra. Un agujero sin fin que exhalaba un soplo helado, como el aliento de una fosa. Vi algo resbalar por la pared. Un zapato de charol, intacto, con un tacón fino y manchado de sangre fresca. Inspiré con brutalidad y bajé al borde del pozo, apoyando las palmas en la piedra húmeda. Desde abajo, un alarido prolongado, lastimero, invocó mi nombre con una voz que no pertenecía a los vivos. El terror me paralizó por un instante. Sentí las pulsaciones como garfios contra mi garganta. Entonces, el flash de la cámara se disparó sin que yo lo presionara. Un destello cegador reveló algo que jamás habría imaginado. Al fondo del pozo, alineados como ofrenda, yacían los zapatos de todos los invitados. Tacones, botines, mocasines. Cada par goteaba sangre. Sus dueños no estaban, pero cada calzado parecía aguardarme, silencioso y expectante. Premonitorio, funesto, un sudor frío recorrió mi espalda. Guardé la cámara tras de mí y traté de retroceder, pero mi pierna chocó contra algo duro. Una mano blanca emergió del pozo, agarrando mi tobillo con fuerza. La palma estaba fría como el mármol y la mano temblaba, como si intentara arrastrarme al fondo de esa sima. Tiré bruscamente, liberándome con un golpe seco. La mano se sumergió de nuevo en la oscuridad, acompañada de un suspiro que resonó en las paredes como un lamento eterno. Con el corazón a punto de estallar, di media vuelta y corriendo elevé la vista. Al final del corredor, la luz de una chimenea crepitaba, lanzando destellos anaranjados que iluminaban un arco tallado en piedra. Me precipité hacia allá, con cada latido retumbando en mi cráneo. Al traspasar el arco, el túnel desembocó en una amplia cripta subterránea plagada de huesos apilados y urnas quebradas. En el centro, una mesa de piedra sostenía una copa cuajada de coágulos y un anillo oxidado. Admiré aquel altar de muerte con una mezcla de asombro y repulsión. La copa parecía vibrar con residuos de aquel sangriento brindis eterno.
Justo cuando alcé la cámara para documentarlo, sentí un escalofrío recorrerme la nuca. Un susurro se convirtió en una voz clara. «Bienvenido al banquete que nunca concluye». La voz provenía de las sombras detrás de la mesa. Di un paso atrás. El pie tropezó con un certificado amoroso sellado con cera roja. Caí de rodillas y, con manos temblorosas, lo abrí. Decía: «Sanguine coniugi, pactum accepte». Aceptaste el pacto del matrimonio sanguíneo. El sudor salado me curtió la frente. Comprendí que yo también había sido invitado. Mi reflejo, capturado en mi visor, se volvió pálido, demacrado, como si los pasadizos ya hubieran extraído mi vitalidad. Y, mientras la voz se materializaba ante mí, en forma de una figura encapuchada que alzaba lentamente una copa vacía, supe que el siguiente sorbo definiría si escaparía con vida o sellaría para siempre mi destino en la boda roja. Con la cámara vibrando contra mi pecho, di un paso hacia atrás, dispuesta mi determinación a la prueba más terrible. El corredor oscuro me esperaba para el siguiente acto. La sombra con su copa extendida fue mi única guía. Adelante, o la noche se encargaría de hacerme uno más en la larga lista de almas extraviadas en este festín maldito. La figura encapuchada permaneció inmóvil unos segundos bajo la luz mortecina de la cripta, sosteniendo la copa sangrienta con un pulso extraño, casi ceremonioso. Sentí el peso de sus ojos, aunque no pudiera verlos, y comprendí que aquel instante decidiría mi destino. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que el eco resonara por todo el laberinto subterráneo. Respiré hondo, conté mentalmente hasta 3, y como un actor que acepta su papel en el último segundo antes de caer al escenario, tomé la copa con manos temblorosas. El metal frío de la base me quemó la piel al primer contacto. Alzó ligeramente la mano y me invitó a beber sin pronunciar palabra. La cámara colgaba en mi pecho, balanceándose con mis movimientos. Fotografiar ese momento habría sido imposible. Cerré los ojos un instante, como si el mundo se redujera a ese vaso. Con un trago firme, sorbí el líquido espeso. El sabor fue un corte de aire helado y óxido, con un dejo metálico que supuraba antigua violencia. Al tragar, un estremecimiento recorrió mi espina dorsal y sentí cómo mis rodillas cedían un segundo, obligándome a resistir con la respiración contenida. Cuando abrí los ojos, la copa estaba vacía y la luz en la cripta había adquirido un matiz más intenso, casi viviente. La figura alzó su vista y por primera vez quedé deslumbrado. Sus facciones eran un eco difuminado, como un reflejo de mí mismo, con los contornos desvanecidos. Un murmullo surgió del aire y comprendí que no era un susurro ajeno, sino el eco de mi voz reverberando en los huesos amontonados. «Ven», dijo la sombra con un tono suave. No hubo más palabras. Me señaló con la copa vacía y luego giró sobre sí misma para dirigirse hacia un pasadizo lateral que antes había permanecido oculto tras una pila de cráneos. Los adoquines bajo mis botas temblaron ligeramente al cruzar el umbral. El corredor, a diferencia de los anteriores, no tenía tapices ni antorchas. Las paredes de roca desnuda parecían rezumar un líquido oscuro, como si el sudor de la tierra sangrara lentamente. En el techo, finas raíces se entrelazaban formando un dosel retorcido que filtraba una neblina rojiza.
difuminando el espacio y creando la sensación de flotar en un órgano vivo. Mi pulso se aceleró. La cámara tintineó contra mi pecho, como si adivinara que estaba a punto de capturar la verdad más terrible de todas. Al avanzar, un pasillo se abrió a mi izquierda, con puertas gemelas de metal ennegrecido. Una inscripción en latín antiguo marcaba: Hoc vinculum sanctit sanguis aeternitas. Me aproximé lo suficiente para comprender la inscripción. Este vínculo ha sido santificado por la sangre de la eternidad. Un escalofrío me recorrió al asimilar que mi propio sorbo había concluido aquel juramento clandestino. Subí la vista y encontré la copa vacía de nuevo en manos de la sombra, ofreciéndose otra vez. Quise retroceder, pero mis pies permanecían clavados, atados por un impulso desconocido. Su voz emergió de nuevo, como arrastrada por el viento subterráneo. Tu deber es testimoniar y ser testigo eterno de esta unión. Sigue y aprenderás la verdad de la boda roja. Con un gemido casi humano, la figura avanzó varios pasos, dejándome descubrir tras sus espaldas un espacio abierto, un santuario semicircular excavado en la roca. Columnas irregulares se alzaban en forma de arco, recordando la bóveda de un cráneo gigante. En el centro, un estrado de piedra pulida ostentaba un alféizar cubierto por un velo carmesí. En torno al altar, cadáveres dispersos formaban un círculo macabro. Eran los invitados, aunque transformados en figuras rígidas, como cenizas compactadas en sus trajes de gala. Me incorporé con torpeza mientras la sombra se fundía con la penumbra del santuario. Tragué saliva y enfoqué con la cámara. Cada cuerpo mostraba signos de evolución antinatural. Algunos habían crecido colmillos diminutos. Otros conservaban los ojos abiertos, vidriosos, mirando al vacío con anhelo reprimido. El vestido de 1900 tafetán de una de las invitadas parecía erizarse con hilos vivos, como si conociera todavía el latido de la sangre. Un estremecimiento recorrió mi columna. El estrado ante mí no albergaba una copa, sino un libro de tapas de cuero con un cerrojo de plata. Parecía rezumar un aura propia, un pulso soporífero que atraía la mirada. La figura encapuchada se detuvo junto al libro. Dejó caer la copa al suelo. El líquido chorreó como un susurro inquietante y extendió ambas manos para abrir el cerrojo. Vi en el aire partículas brillantes que flotaban alrededor de sus dedos, como si unas cenizas mágicas danzaran ante el ritual. Con un crujido agudo, el libro se abrió, revelando páginas amarillentas repletas de símbolos desconocidos y manchas sanguinolentas. La sombra apartó el velo interior y deslizó el índice hueco por una línea de texto en latín: Sanguis nuptiarum vincit mortis terrorem. La sangre nupcial vence al temor de la muerte. Con un gesto casi reverente, alzó la página hacia el altar. Al instante, el velo carmesí empezó a ondear, sin brisa alguna, desplegando un fresco oculto que recorrió la pared semicircular. Era un mural gigantesco pintado con pigmentos oscuros. Mostraba a la novia y el novio, con colmillos extendidos, presidiendo un banquete pletórico de cuerpos sacrificados. A sus pies danzaban sombras humanas, transformadas en monstruos alados. Una inscripción tallada en la piedra bajo el fresco decía:
Nos alimentamos de lo que temes para perdurar en la eternidad. El aire se cargó de un olor a cera quemada y algo más. Carne rostizada levemente. El suelo bajo mis pies vibró con un latido sordo, como si la propia tierra palpitara con el eco de cientos de corazones. Los cadáveres que rodeaban el altar comenzaron a temblar y uno a uno se incorporaron con rigidez de autómatas. Sus mandíbulas se abrieron con un crujido de huesos y exhalaron un gemido hueco. Di un paso atrás, sintiendo que mi columna cedía. La sombra alzó la voz. Ahora eres guardián de la verdad. Registra este instante y ofréceselo al mundo de los vivos. Tu condena y tu misión están unidas. El coro funeral de los cuerpos animados creció en intensidad. La cámara latiendo contra mi pecho pareció validarlo todo. Mi pulso, mi terror, mi entrega. Sabía que cada palabra capturada sería una llamada de auxilio sin retorno. El guardián sin rostro dejó caer el libro y con un ademán me indicó tomarlo. Cuando mis dedos tocaron la piel curtida de la cubierta, sentí un calor inhumano recorrerme los huesos. Quise soltarlo, pero estaba atrapado en ese pacto sellado por mi propia sangre. Con el libro tembloroso en una mano y la cámara en la otra, di un paso hacia el altar. Sentí la presencia de la novia posándose detrás de mí, como un aliento gélido contra mi nuca. Sus colmillos brillaron al reflejarse en una antorcha distante. El murmullo de los invitados redivivos retumbó como una letanía. Testigo fiel, custodia nuestra historia. Y entonces, el suelo bajo la cripta comenzó a resquebrajarse en hendiduras negras. El ritual que pretendía perdurar para siempre liberó una sacudida final. La bóveda tembló y cascotes cayeron ardiendo en motas de polvo carmesí. Cuando salí de ese santuario subterráneo, el corredor se había transformado otra vez. Las paredes carmesíes del pasillo de la bifurcación lucían ahora cenizas, y la neblina rojiza había dado paso a un aire gélido que olía a tumba recién abierta. Sin mirar atrás, avancé con paso inseguro, sosteniendo el libro del pacto y sintiendo el peso de cada página como un látigo contra mi voluntad. Sabía que, aunque encontrara la salida, la boda roja habría grabado mi destino con tinta imborrable. Y mientras las antorchas finales se extinguían a mi espalda, comprendí que el verdadero banquete no era el de la sangre, era el de las historias que alguien como yo estaba condenado a contar. Al dejar atrás la cripta y susurros, el corredor resurgió ante mí transformado. Las antorchas que antes chisporroteaban ahora colgaban apagadas. El pasillo se hundía en una neblina espesa, tan densa que cada bocanada quemaba mi garganta. Las paredes, antes forradas de tapices carmesí, se habían agrietado en fisuras sinuosas de las que brotaba un líquido oscuro. Con el libro del pacto en una mano y la cámara en la otra, avanzaba tambaleante, consciente de que cada eco de mis pasos podría provocar una nueva aparición. Un murmullo rasgó el aire. Me detuve, el corazón a punto de estallar. Parecía el suspiro de una multitud exánime, un coro de voces ahogadas en dolor. Las palabras surgían como un lamento inconexo. ¿Por qué nos dejaste aquí? Llévanos de vuelta. Estamos atrapados en la penumbra. Recordé las caras rígidas de los invitados que había fotografiado en las cámaras ocultas. Ahora, sus almas clamaban desde el laberinto. Con cada paso,
La neblina arremolinaba a mi alrededor, dibujando siluetas que se fundían y separaban, como si las paredes mismas respiraran. A lo lejos distinguí una puerta entreabierta, madera tallada con enredaderas espinosas que goteaban un residuo granuloso. La abrí con un crujido lastimero y desembocé en un vestíbulo circular. Un mosaico de piedra adornaba el suelo, mostrando un reloj de arena donde los granos parecían gotas de sangre congeladas. Bajo mis pies, esa imagen palpitaba con un leve temblor, un recordatorio de que el tiempo en este lugar ya no era lineal. Me arrodillé, afiné el oído y oí un susurro. El destino nunca avanza, solo tiene vueltas. El libro del pacto vibró en mi bolsa, como si respondiera al mensaje. Lo saqué, busqué alguna sección que me ayudara a orientarme en aquel santuario retorcido. Entre las páginas amarillentas encontré un mapa rudimentario, contornos de salas, pasillos y símbolos extraños que marcaban puntos de poder. Uno de esos símbolos, un triángulo invertido atravesado por un rayo, se correspondía con el mosaico circular. Decidí que debía confiar en esa guía parlante. Cerré el libro y al hacerlo, el reloj de arena del mosaico brilló con un halo rojizo durante un parpadeos. Con renovada determinación, subí por una escalinata de piedra agrietada que conducía a un nivel superior. Cada peldaño parecía inclinarse hacia adentro, como si el pasillo tratara de devorarme. La neblina cedía ocasionalmente para revelar nichos vacíos donde antes habían yacido las efímeras figuras de los invitados. A mi izquierda, una alcoba semiderruida mostraba el esqueleto de un piano de cola. Al acercarme, la tapa se abrió lentamente y una tecla resonó con un goteo apagado, reproduciendo una nota grave y sostenida. Fue el cuarto acorde de una melodía que había escuchado al inicio de la boda, justo antes del brindis. Un escalofrío me paralizó. Cada nota clamaba venganza. Cada eco retumbaba en mi pecho como un puñal, oscilando entre el impulso de huir y la curiosidad de saber más. Continué. La escalera desembocó en un corredor más angosto, donde la neblina dejaba escapar destellos de luz roja, como si algo latiera en la oscuridad. Entonces, escuché un golpe seco. Giré y vi la cámara, colgando del cuello de una sombra alta y delgada. Extendió un brazo etéreo y me mostró el visor. Allí se proyectaba la imagen de mi propia mano, transformada en una garra huesuda con uñas afiladas. Retrocedí de un salto y al apoyar el pie en el suelo, el mosaico que había visto en el vestíbulo reapareció bajo mis zapatos, iluminando de nuevo esa gota de sangre eterna. Prendí la cámara y, con un solo disparo, capturé la deformación de mi reflejo. El flash expulsó la neblina por un instante, revelando un pasillo lateral que antes había permanecido oculto. Lo comprendí como una señal. En este lugar dominado por el engaño, la luz capturada podía abrir puertas. Me dirigí hacia la rendija de ese corredor. A mitad de camino, el suelo cedió y caí rodando por una pendiente de piedras lisas. El libro salió volando de mi mano y cayó varios metros abajo, entre las sombras. Mi respiración se volvió agitada al concebir la idea de recuperarlo, pero supe que debía hacerlo. Era mi vínculo con aquel pacto oscuro. Me puse en pie tambaleante y descendí con cuidado. Cada paso retumbaba como un golpe de martillo y un zumbido extraño llenó el aire,
como si mi propia sangre resonara contra las rocas. Finalmente, encontré el libro apoyado contra la pared. Las páginas se abrían por sí solas en un pasaje ilustrado con arcano. Una pareja de vampiros vestida de gala, inmortalizada en un fresco gótico. Bajo la imagen, un texto cursivo describía el origen de la boda roja. Se remontaba a un linaje aristócrata que, tras un pacto con una entidad ancestral, prometió perpetuar su linaje bebiendo la sangre de sus invitados. Esa ofrenda renovaba su juventud y construía un velo entre lo vivo y lo inmortal. Comprendí que yo estaba atrapado en la tradición de ese sacrificio perpetuo. Con el libro en mano y la cámara en hombro, decidí ascender. El corredor desembocó en una escalera de caracol de hierro forjado que subía en espiral. Cada vuelta me acercaba a la superficie, pero con cada peldaño el zumbido se hacía más intenso. Empecé a escuchar risas lejanas. Eran voces que no sabían si reír o llorar, un desgarro emocional que se filtraba entre las grietas. Al llegar a un rellano, la reja que cerraba el paso estuvo a punto de cerrarse tras de mí. Con un esfuerzo desesperado, empujé hacia arriba y me colé antes de que el portón sepulcral se cerrara. Un golpe seco retumbó tras de mí, y el eco resonó como un latido final. Cuando volví a la luz mortal, el eco de las risas se desvaneció. Me encontré en una antesala que reconocía vagamente. Era un balcón interior, similar al que observé al principio de la velada, con ventanales góticos que daban al jardín exterior. Pero el jardín parecía haberse convertido en una extensión de la neblina subterránea. El césped se alzaba en mechones raídos y las estatuas de piedra estaban manchadas de óxido carmesí. Afuera, la luna seguía inmóvil, indiferente al horror de la noche. Con el libro apretado contra mi pecho y la cámara agarrada con uñas heladas, comprendí que la boda roja no era un evento finito, era un ritual vivo. Y yo, convertido en testigo y guardián, debía contar la desgarradora verdad. Antes de girar hacia la salida, un viento gélido me acarició la nuca y susurró: «Ahora, comparte nuestra historia para que nunca muera». Me detuve en el umbral, respiré hondo y bajé la vista al libro. Las páginas desplomadas brillaban con una tinta que se movía como sangre viva. Afuera, las puertas de la mansión crujieron. Alguien o algo estaba a punto de entrar. Al cruzar el umbral de la mansión, el aire templado de la noche cedió ante una corriente helada que me obligó a encoger los hombros. El vestíbulo se alzó ante mí víctima de una metamorfosis. Las paredes blancas que recordaba estaban teñidas de un rojo profundo, como si la sangre se hubiera filtrado a través de los muros. A mis pies, el suelo de mármol brillaba con un lustre carmesí, y los ventanales arqueados, antes limpios, ahora lucían arañazos en forma de garras que radiaban una energía ancestral. Avancé con cautela, la cámara firme en mi mano derecha, el libro susurrando fragmentos latinos con cada movimiento. Sabía que, tras aquella puerta, la realidad se fracturaría de nuevo. Tras de mí, un crujido informe me hizo girar. La sombra alargada de unos pasos espectrales recorría el pasillo, aproximándose sin prisa. Mi pulso se aceleró, las articulaciones tensas como cuerdas de violín, mientras la atmósfera palpitaba con un lamento colectivo. El vestíbulo se transformó en un corredor infinito de columnas retorcidas. Ninguna escultura parecía esculpida por mano humana.
Todas aludían a rostros descompuestos congelados en el espanto. Un farol detenido sobre una ménsula se encendió, súbitamente, escupiendo destellos anaranjados que revelaron un espejo descomunal al fondo. Su marco tallado mostraba víboras entrelazadas, bocas abiertas en un grito sin sonido. Me aproximé, atraído por esa invitación oscura, y el reflejo que devolvió fue mi propio rostro sumido en la palidez de la muerte. Las ojeras parecían quemaduras y mi boca, teñida de un rojo tan vivo, parecía goteo de un crimen reciente. El espejo vibró con un pulso propio, como si quisiera absorberme, pero logré arrancar la mirada y retroceder 2 pasos antes de que el cristal retumbara con una carcajada hueca. Un siseo emergió detrás de mí. La sombra de unos pies zigzagueó contra la pared, marcando el ritmo de un acecho implacable. Cada estela de neblina que se colaba bajo las puertas cerradas parecía cobrar forma humana y escurrirse a mi alrededor. Avancé por un pasadizo lateral, donde las antorchas, de pronto, se encendieron simultáneamente. La luz mostró una alfombra, bordada con escenas de una ceremonia funeraria vampírica. Novios bebiendo de cuencos ensangrentados, mientras invitados inertes yacían convertidos en pilas de ceniza. El diseño giraba en espiral, atrayéndome hacia un salón coronado por un techo abovedado que se disolvía en la oscuridad más absoluta. Sentí el vértigo de un abismo bajo mis pies y la certeza de que cada imagen pintada bajo mis pasos era una advertencia. Más adelante, el pasillo desembocó en un santuario de espejos opacos de diferentes tamaños. El silencio absoluto se fracturó con el sonido de mi propia respiración, duplicándose en un eco que me confundía sobre mi ubicación real. Cada reflejo devolvía una deformación distinta. En uno, yo mismo portaba colmillos. En otro, mis manos eran alas de murciélago. En un tercero, la cámara yacía rota sobre un mar carmesí. Toqué un espejo cercano y la superficie cedió como si fuera agua. Mis dedos se hundieron en un líquido frío que manchó mi muñeca de un rojo intenso. Retrocedí con un grito ahogado, pero el suelo tembló y otro espejo se oscureció hasta volverse un portal. Una figura encapuchada emergió de ese plano, extendiendo la mano como reclamando mi paso. Con furia desesperada, levanté la cámara y disparé un flash directo al espejo portal. La explosión de luz quebró la ilusión de pronto. El cristal estalló en miles de fragmentos suspendidos en el aire, congelados en un instante previo al desastre. Cada astilla reflejaba un fragmento de la cripta, un retazo de pacto sellado y la risa de los invitados inmortales. El estruendo fue como un ciclón contenido, y los fragmentos cayeron en silencio, perforando el mármol con un crujido seco. Entre la lluvia de cristales, un derrumbe parcial abrió un hueco en el crucero del corredor, dejando entrever una escalera metálica que descendía en espiral hacia algún sótano ignoto. No vacilé. El libro del pacto emitió un brillo rojizo sobre mis manos, marcando con un trazo luminoso la página que hablaba de la línea de la huida. Descendí por la escalera con el pulso bombeando en mis oídos, consciente de que cada vuelta me alejaba de la mansión, pero también de la barrera que separa a los vivos del ritual eterno. El zumbido de las cadenas bajo mis pies creció hasta convertirse en un latido, y seguí el recorrido que el libro insinuaba, sorteando trampas de hierro forjado con pinchos giratorios
y puertas de acero que se cerraban tras de mí, con el chirrido de un ataúd sellado. Mi rostro, fotografiado una y otra vez por la cámara sin que yo lo supiera, se desvanecía en la memoria de aquel submundo. Al final de la escalera, una reja de hierro custodiaba un portón ornamentado con grabados de novias esqueléticas. El pomo de bronce era un cráneo que parecía observar mis últimos segundos de libertad. Puse la palma sobre el pomo y sentí un pulso breve, como si el destino me diera el último aviso. Con un giro firme, abrí la reja y me encontré bajo un cielo nocturno inundado de estrellas. El viento cargado de olor a pino y tierra mojada me golpeó el rostro, pero no era el exterior de la mansión que recordaba. El jardín estaba invadido de hiedras negras y los senderos formaban un diseño de tatuaje vampírico que se extendía hasta el horizonte. Mientras avanzaba por ese patio infinito, escuché pasos tras de mí, etéreos y veloces. Supe que, aunque hubiera atravesado aquel umbral sangriento, la boda roja no permitiría que un testigo escapara tan fácilmente. Con el libro en la mano izquierda y la cámara en la derecha, respiré hondo y me preparé para correr hacia la última salida. La verja del frente, donde la luna iluminaba un farol solitario. Di el primer paso, sintiendo cómo la tierra vibraba. ¿Una bienvenida o una advertencia? Aún no lo sabía. La puerta metálica se erguía ante mí, sus barrotes retorcidos grabados con inscripciones en latín corroído por el tiempo. Cada curva de hierro parecía palpitar al compás de mi corazón, resonando como un tambor funerario. Al fondo, la luna derramaba un cauce plateado sobre el jardín tupido de hiedra negra. Con el libro del pacto en una mano y la cámara en la otra, avancé sin vacilar, sintiendo que aquel umbral era la última línea divisoria entre el festín maldito y la libertad. De pronto, un coro de pasos secos emergió del follaje. Las siluetas oscilaron entre los arbustos. Los invitados de la boda roja, convertidos en sombras errantes, se escabullían con movimientos felinos. Sus ojos carmesíes brillaban como brasas en la penumbra, y sus bocas, entreabiertas, dejaban entrever colmillos listos para devorar cualquier esperanza de escape. Su gélida respiración se mezclaba con el óxido del aire nocturno y me recordó que cada segundo contaba. Bajé la vista al mosaico del suelo, un entrelazado de figuras vampíricas apuntando hacia la verja principal. Recordé el mapa del libro, donde ese símbolo marcaba el camino de la salvación. Con manos temblorosas, abrí la sección ilustrada y hallé la consigna: In lucem brama, sanguine servata. Ansía la luz, preservado por la sangre. Comprendí que debía invocar el ritual mientras avanzaba, uniendo mi voluntad a las palabras sagradas impresas en esas páginas. Cada terme latín gastado adquiría un fulgor propio. Pronuncié en voz apenas audible el primer verso, arrastrando las sílabas entre mis labios secos. La luna pareció intensificar su brillo, como si me respondiera, y una corriente de aire fresco barrió las hiedras colindantes. Sentí un tirón leve, como si un hilo invisible me jalara hacia la verja. Apresuré el paso, consciente de que el eco de mi conjuro se desgastaría si los vampiros me alcanzaban. Susurros ahogados surgían tras de mí, un lamento sordo lleno de codicia y rabia. Con un crujido, empujé la verja. El pomo de bronce oxidado cedió, y las hojas de hierro chirriaron como puñales que se abrieron al cielo.
Una ráfaga helada se coló por la abertura, me envolvió y pareció absorber la neblina maldita. Fue el instante más puro de alivio en aquella pesadilla. El jardín mortecino tras de mí se desdibujó en un murmullo. Creí sentir la distancia entre la muerte y la vida estirándose hasta un abismo insalvable. Pero el alivio duró un suspiro. Al otro lado, el sendero de grava resplandecía con un fulgor fantasmal. Cada piedra, mojada por la escarcha, reflejaba las figuras alargadas de los vampiros que habían atravesado la verja con sigilo antinatural. Sus bocas destilaban un aliento, caliente, cargado con la promesa de mi sangre. Subí el ritmo de mis pasos, sintiendo los latidos de mis sienes como percusiones frenéticas. El camino se estrechaba hacia un arco de piedra donde se alzaba un farol solitario. Me aproximé al farol y con el libro en la mano izquierda tracé un círculo incompleto sobre la grava mientras recitaba el siguiente verso. Clausus sanguine, nox dispergetur, sellada por sangre, la noche será dispersa. La luz del farol vaciló y luego fulminó en un destello sagrado que rasgó la oscuridad más allá del arco. Un viento violento se alzó y las risas estentóreas de las sombras se ahogaron en un quejido agónico. La verja tras de mí se cerró con un estrépito metálico que sacudió mis huesos. Bajé la cabeza un instante para recuperar el aliento. La luna por fin iluminaba el sendero con claridad diáfana. Apenas quedaban 20 metros hasta el umbral de salida, donde la verja frontal se alzaba, custodiada por 2 columnas de mármol ennegrecido. Vi que uno de los vitrales que la flanqueaban mostraba la figura estática de la novia y el novio, tallados en vidrio polarizado. Sus colmillos resaltaban con un tono ígneo. Sin apartar la vista, dejé que mis rodillas respondieran al impulso de la huida. Eché a correr. El crujido de la grava bajo mis botas se mezcló con el retumbar de mis propios pasos. Cada inhalación me quemaba los pulmones, pero mi determinación ardía más que el fuego. Escuchaba los aullidos rasgados de los vampiros a mis espaldas, el roce de sus dedos afilados contra la noche. La verja final brilló al fondo como la meta de un último sacrificio. Con cada centímetro ganado, sentí que el juramento de mi pacto se transformaba en espada y escudo. Cuando al fin alcancé la verja frontal, alargué la mano y noté cómo el pomo vibraba con un pulso que parecía sincronizado con mi propia sangre. Lo giré sin dudar, y las hojas se abrieron con un lamento prolongado, como si se despidieran de un invitado eterno. Crucé el umbral con un último impulso, y el farol solitario estalló en un resplandor cegador. La tormenta de sombras chocó contra esa barrera de luz y se disolvió en un suspiro final. Emergí en la avenida empedrada, donde la neblina maldita no se atrevía a penetrar. Más allá, el mundo respiraba con calma. Un farol titilaba en la esquina y el canto lejano de un búho rasgaba el silencio. Me detuve, apoyado en la verja, con las manos temblando y la cámara latiente en el pecho. El libro del pacto descansaba abierto sobre el pomo, revelando el último conjuro. Liberatus sum. He sido liberado. Alentado por el pulso sereno de la noche real, bajé la mirada al libro. Sus páginas se desvanecían en un polvo, granuloso, como si el pacto finalmente se disolviera.
Mi reflejo en el visor de la cámara me devolvió la imagen de un hombre exhausto, cubierto de huellas de sangre y cenizas. Tomé una última fotografía del umbral detrás de mí, congelando el momento en que la luz vencía a la oscura herencia. Sin embargo, cuando preparé el pie para seguir mi camino, un escalofrío recorrió mi espalda. En el fondo del callejón, una figura encapuchada observaba desde las sombras, sujetando una copa vacía cuya superficie brillaba con un fulgor carmesí. No emitió sonido alguno, pero su presencia subrayó una verdad inquebrantable. La boda roja no permitiría que su historia muriera. Con el pulso latiendo en un eco febril, di un último paso hacia la calle iluminada. Felicidades, valiente. Oyente, has llegado al final de la boda roja. Pocos tienen la paciencia y el valor para acompañar a un viajero intrépido hasta el último umbral de un ritual tan oscuro. Cada palabra, cada latido narrado en este relato sanguinario era una prueba de fuego para tu curiosidad y resistencia. Hoy celebramos tu voluntad inquebrantable de enfrentar la sed de lo desconocido y descubrir secretos que yacen más allá de la máscara de la realidad. Te invito a que, en los comentarios, escribas la frase «He resistido la sed de la boda roja», para demostrar tu compromiso y tu razón de haber permanecido hasta este instante. Esa simple acción nos permite reconocer a los verdaderos guardianes de la verdad oculta, aquellos que no temen al silencio de los corredores ni al murmullo de las sombras. Deja también tu like si sentiste el estremecimiento correr por tus venas con cada giro de la historia. Al hacerlo, harás que la voz de este relato alcance más oídos curiosos y, como un eco perpetuo, inspire a otros a atreverse a mirar con atención lo que la mayoría ignora. Cada pulgar hacia arriba fortalece la hoguera de la curiosidad colectiva y hace vibrar los cimientos de este canal. Comparte este video con quienes creas que merecen conocer el pacto secreto de la boda roja. Compartir no es solo enviar un enlace, es extender una invitación, explorar un banquete prohibido, alzar la copa en un brindis de conocimiento y a enfrentarse al misterio con coraje. Una recomendación tuya puede encender la chispa de la intriga en muchos espíritus. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque tu presencia aquí no es casualidad, es parte de un pacto más grande. Al unirte a nuestra comunidad, enciendes una luz en la penumbra del Internet, un farol que guía a quienes buscan historias que desafían la lógica y revelan horrores velados. Tu suscripción es un juramento silencioso de explorar lo inexplicable y de mantener vivas las crónicas de lo oculto. Activa la campanita para no perderte las futuras revelaciones que aguardan en rincones abandonados de la noche. Pronto traeré nuevos relatos de desapariciones inexplicables, criaturas de folclore y secretos ancestrales. Cada video será otro fragmento de un rompecabezas infinito, y tu fidelidad forjará el vínculo que da sentido a este viaje. Gracias por confiar en mí como tu guía en este sendero de sombras y sangre. Has demostrado ser más que un espectador. Eres un testigo valiente, un custodio de historias que otros jamás se atreverían a contar. Ahora, con la frase ya escrita y el canal fortalecido, te dejo volver al mundo real, aunque sabes que nada volverá a ser lo mismo después de la boda roja.
Nos vemos pronto, amante de lo prohibido. Y recuerda, la noche guarda secretos que solo los audaces se atreven a desvelar. Hasta la próxima historia, cuando te susurremos otra verdad que hará latir tu corazón en la penumbra.